Veamos los conceptos más importantes de los dos gobiernos de Rosas para comprender mejor el tema. Recordemos, Juan Manuel de Rosas era un estanciero de la provincia de Buenos Aires, muy adinerado. Era federal y gobernó 2 veces las provincias. Atención, no fue presidente del país, sino gobernador de una provincia. Tenía su propia fuerza militar, los Colorados del Monte, integrada en su mayoría por peones de sus estancias. ¿Por qué fue elegido como gobernador? Porque las 2 veces en que se lo eligió se estaba viviendo una situación muy difícil en esta zona. Las provincias se peleaban, algunas por límites territoriales, otras por lo económico. Rosas se veía como un hombre que podía poner orden. Su primer gobierno comprendió entre los años 1829 y 1832, surge después de un hecho de gran importancia, el fusilamiento de Manuel Dorrego. ¿Te acordás? Dorrego era el gobernador de Buenos Aires y Lavalle, que era caudillo unitario, ordenó su fusilamiento. Rosas y López, los dos federales, se enfrentaron a Lavalle y lo vencieron. Por haber logrado la paz, lo eligieron como gobernador a Juan Manuel de Rosas. El segundo gobierno de Rosas comprende desde 1835 a 1852, ya no 4 años como el primer gobierno, sino que 17 años de gobierno. Y surge después de otro hecho de gran importancia, la muerte de Facundo Quiroga. Las provincias nuevamente tenían conflictos entre ellas y este asesinato completó la situación. Como te decía antes, Juan Manuel de Rosas es elegido en ambas oportunidades en una situación de gran conflicto, donde las provincias estaban peleándose entre ellas por cuestiones de límite, por cuestiones económicas y con 2 hechos concretos muy fuertes para la época. En el primer gobierno fue la muerte de Manuel Dorrego, en el segundo gobierno fue la muerte de Facundo Quiroga. Esto es lo que lo lleva al poder. Esto que te voy a contar ahora es de suma importancia, tenedlo muy en cuenta. En el primer gobierno le otorgaron las facultades extraordinarias y en el segundo gobierno la suma del poder público. Esto significa que todo el poder se centraba en Juan Manuel de Rosas, en una sola persona. ¿Por qué lo hicieron? Porque estábamos en una situación de gran conflicto y pensaron que Juan Manuel de Rosas podía poner paz y orden a este territorio. Pero es muy peligroso que una sola persona tenga el poder absoluto. Veámoslo con más detalle. El poder solo en una persona. Comparémoslo con la actualidad. Según nuestra Constitución, nuestro sistema de gobierno es republicano. Esto significa que el poder está dividido en 3. Tenemos el poder legislativo, que es el encargado de realizar las leyes. El poder ejecutivo, que es el encargado de hacer que esas leyes se cumplan, llevarlas a la práctica. Y el poder judicial que castiga cuando esas leyes no se cumplen. En este caso, todos estos 3 poderes estaban en manos de Rosas. Podía dictar leyes, podía aplicar esas leyes como lo hace el presidente en la actualidad, o podía juzgar a quienes no las cumplieran como lo hace el Poder Judicial. Un ejemplo concreto. Los hermanos Reinafé, uno de ellos gobernador de Córdoba, fueron acusados del asesinato de Quiroga. En 1837, Rosas ordenó su enjuiciamiento y la ejecución pública de estos hermanos, es decir, que asumió una función judicial. Volvamos un poquito para atrás, así comprendés bien este tema. El primer gobierno de Rosas fue de 1829 a 1832 y el segundo gobierno de Rosas fue de 1835 a 1852. Es decir, que en ese periodo, en el medio, hay 3 añitos que no sabemos qué pasó.
¿Mm? Te cuento qué pasó. Cuando terminó el primer gobierno, las provincias estaban en una etapa de paz, con tranquilidad, así que le ofrecieron el gobierno a Rosas, pero sin las facultades extraordinarias. No era necesario. Pero Rosas esto no le gustó y no aceptó. Entonces eligió a otra persona durante ese periodo, que se llamó Balcarce. Más adelante volverían los problemas y entonces sí, le vuelven a ofrecer el gobierno a Rosas, pero con las facultades extraordinarias. Rosas era federal y luchaba contra los unitarios. Pero quien lo vence y lo saca del gobierno fue otro federal. Qué complicada es nuestra historia. Ahora te lo detallo mejor. Rosas y Urquiza se van a enfrentar. Rosas era el gobernador de Buenos Aires, federal, y Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, también federal, y en un momento estuvieron unidos. ¿Por qué se produce esta gran pelea? Por un motivo económico y un motivo también político. ¿Qué pedían los federales? Desde el punto de vista político, los federales pedían la Constitución. Nosotros nos independizamos en 1816 y después de independizarnos necesitábamos una Constitución que organizara al país, que estableciera la forma de gobierno, cómo se iba a organizar. Esto es lo que los federales le pedían constantemente a Rosas y él no se los concedía. ¿Por qué? Y porque si concedía la posibilidad de hacer un congreso y dictar una constitución, perdía su poder. Él no era presidente de la nación, pero como gobernador de Buenos Aires tenía las relaciones exteriores y también con esto de las facultades extraordinarias manejaba a todo el país. Otro de los pedidos de los federales era que la aduana, que pertenecía al puerto de Buenos Aires y recaudaba el dinero de las exportaciones, pasara a ser de todo el país, no de una provincia específica. Y de esta manera el dinero que se recaudaba iba a poder ser repartido en forma general. Imagínense que al quedarse Buenos Aires con todo el dinero de la aduana, Buenos Aires era rica y las provincias muy pobres. Y esto a Rosas no le convenía, no quería aceptar. Tengamos en cuenta que Urquiza no era cualquier gobernador, sino que era el gobernador de Entre Ríos. Entre Ríos también tenía su puerto. Acuérdense que Entre Ríos está entre dos ríos muy importantes, que es el Paraná y el Uruguay. Entonces era una provincia que también tenía su propio poder. Y tengan en cuenta que en definitiva lo que se le pide a Rosas es lo que se le pide a nivel federal, la organización del país a través de una constitución y que el puerto fuera para todo el país y no solo para la provincia. Algo que Rosas iba retrasando, tomando algunas medidas como para que las provincias estuviesen un poco más contentas, más tranquilas, pero el tema central lo atrasaba. Rosas representaba en el exterior a las provincias y en un momento dado Urquiza no lo reconoció más como representante de su provincia y se organizó en un ejército muy poderoso y numeroso para poder vencerlo. A ese ejército lo llamó el Ejército Grande y estaba junto a la provincia de Corrientes, a Uruguay y a Brasil. Es decir, que le pidió ayuda a los países vecinos para lograr su cometido, su objetivo. Se enfrentó a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 y lo venció. Firmaron el Acuerdo de San Nicolás y por medio de este acuerdo se determinó que Urquiza fuese un director provisorio para todo nuestro territorio. Iba a llamar a un congreso, que sí lo hizo a fines de 1852, con el objetivo de dictar la Constitución, que se logra al año siguiente, en 1853.
Esto no termina acá porque Buenos Aires no va a aceptar esta constitución y recién lo vamos a lograr en 1860. Como cierre de este tema, quiero que reflexionemos juntos en lo difícil que fue nuestra historia, porque nosotros en 1813 decidimos armar una asamblea para dictar la Constitución, primero declarar la independencia y dictar la Constitución. Y aunque se hicieron leyes muy importantes, esto no se consiguió. Recién logramos independizarnos en 1816, 3 años después, pero supuestamente una vez que nos independizábamos teníamos que organizarnos como país a través de una constitución. Pasan otros 3 años, logramos una constitución de carácter unitaria que no es aceptada. Pasan 7 años más y en 1826 una nueva constitución que es unitaria y tampoco es aceptada. Vamos a llegar a 1853. Miren qué cantidad de años transcurrieron hasta que pudimos organizarnos. Pero en este momento estaba separada la Confederación de Buenos Aires. Recién en 1860 Buenos Aires se va a unir, va a reconocer con algunas modificaciones esta constitución y vamos a lograr la organización del país. Algo que tendríamos que haber hecho en un año, independencia y constitución, miren la cantidad de años que nos llevó. Una historia muy difícil.